porque mientras nosotros en 500 kilómetros cuadrados vivimos 47 millones de personas, en 580.000 kilómetros cuadrados de Botswana apenas viven poco más de 2 millones de habitantes. Esto, bueno, pues evidentemente está marcado porque más del 70% del país está cubierto por el desierto del Kalahari y hace que haya muchísimas zonas deshabitadas y en las que la presencia de vida salvaje forma parte del paisaje normal. Continuamos y vamos a ver unos muy poquitos datos, pero que creo que son muy importantes para entender qué es lo que Botswana nos ofrece hoy. Botswana es un país muy joven, como otros muchos de África, es independiente solamente desde 1966 y su forma de gobierno es de una república parlamentaria. Hay que tener en cuenta que Botswana ha estado fuera de todas las, digamos, convulsiones producidas en África en luchas por independencia. Todos sabemos del apartheid en Sudáfrica, también de apartheid en África, muchísimos problemas de independencia en Zambia, Zimbabue, guerras. Botswana ha estado exento de todo esto porque Botswana era como un trozo ahí en medio de la nada, mayoritariamente desierto y que a nadie le interesaba demasiado. Entonces, mientras el resto de los países de alrededor sí que sufrieron una colonización, para lo bueno y para lo malo, bueno, pues en algunos casos todos sabemos que ha habido momentos muy traumáticos en estos países, pero para la parte buena es que mientras han estado colonizados, las potencias colonizadoras han invertido en infraestructuras y han creado carreteras, aeropuertos, ciudades, etcétera. Pero Botswana no sufrió nada de esta transformación. Entonces Botswana, todo ese territorio central del desierto de Kalahari se mantuvo como tal, con sus pequeñas aldeas, su régimen tribal, con muy poca población, y entonces como consecuencia cuando el país se independizó en 1966 era uno de los países más pobres de África. En este momento, en la actualidad, es una de las economías de crecimiento más rápido mundial, apenas 50 años después. Tiene 3 fuentes de ingresos importantísimas, la más importante de todas, los diamantes, los cuales fueron descubiertos una vez que Botswana ya era independiente, con lo cual la gestión y explotación de los diamantes ha revertido directamente al país, no ha ido a parar a ninguna potencia colonial antes de que el país fuera independiente. Su segunda fuente de ingresos es el ganado vacuno. Sus vacas paseando por todos los sitios son famosas y presentan momentos muy curiosos para el turista. Pero es una industria realmente potente en Botswana, exportan muchísimo ganado vacuno a todo el mundo, incluido la propia Europa. Y el tercer fuente de ingresos del país es el turismo. El país tiene poca industria, algo más de industria secundaria, pero prácticamente nada de industria primaria. Y bueno, pues el turismo es no solamente un nivel de ingresos muy importante para el país, sino que además es un nivel de ingresos y una actividad económica muy, muy joven en el país, al igual que todo lo demás. Pero particularmente el turismo es algo muy joven. Vamos a ir viendo. Otra de las cosas que preocupan a la gente cuando se decide a viajar a un país, y es lo primero que casi siempre nos preguntan, es ¿el país es seguro? Y bueno, pues sobre Botswana existe bastante desconocimiento y en líneas generales siempre existe una predisposición a pensar en países conflictivos, problemáticos, inseguros cuando se habla de África. De alguna forma ese hálito de ciudad muy, muy peligrosa que ha mantenido durante muchos años Johannesburgo, lo transmite a sus países vecinos y la gente asocia y siente un poco de temor. Aquí tenéis un dato para que podáis tranquilizar a vuestros clientes, que es un dato absolutamente real y objetivo. En julio del 2007, el Banco Mundial publicó un informe que denominó La gobernabilidad importa. En este informe, en la valoración de los parámetros de estabilidad política y ausencia de violencia, Botswana quedaba situado para el Banco Mundial entre los 16 países, los 16 primeros países de todo el mundo y dentro de África en la primera ubicación. Es decir, como el país dentro de África con menor ausencia de violencia y con mayor estabilidad política. Es un país seguro, tranquilo, estable. ¿Que haya algún político corrupto? A ver si hay algún país que se libra de ello. No digo que no, pero es un país seguro y estable. Bien,
Vamos a dar un vistazo a lo que es Botswana en la actualidad para que vuestros clientes cuando viajen allí entiendan dónde están viajando y qué es lo que se van a encontrar. Bueno, Maun es una ciudad muy importante y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años con el crecimiento del turismo, pero es esto, una capital, o sea, es decir, un punto importantísimo para el turismo y puerta de entrada para todos los parques nacionales. Pero la capital del país es Gaborone, está ubicada en el sur y es una ciudad totalmente moderna y en constante crecimiento. Es una ciudad en la que abundan los parques empresariales y, bueno, pues realmente yo debo de decir que sin ningún encanto como ciudad, no tiene ningún atractivo especial para el visitante. Si bien en los alrededores hay algunas cosas que podrían ser interesantes, pero prácticamente nadie visita Gaborone como parte de su viaje a Botswana, salvo que quiera hacer alguna ruta en la que incluya algunos lugares y que incluso, como puede ser Kama Rhino Sanctuary para ver los rinocerontes, después hablaremos de esto, pero incluso se puede llegar desde Maun también. Es decir, Gaborone no va a ser un punto que va a formar parte normalmente del viaje de vuestros clientes. La población en la actualidad en Botswana hay diferentes etnias, pero más del 70% pertenece a la etnia setswana, con lo cual, bueno, pues arrastran su propia identidad cultural bastante diferente a la de otras etnias. Los idiomas oficiales, debido al peso de la población setswana, son el inglés y el setswana. Y bueno, pues el resto, ese otro 30% se reparte entre distintas etnias minoritarias. Una de ellas son los bosquimanos. Botswana es una sociedad muy tradicional y bueno, pues si siempre la diferencia generacional es importante en cualquier país del mundo y en cualquier sociedad, en el caso de Botswana creo que esto es algo muy extremo, porque estamos hablando de que en poco más de 2 generaciones han pasado de padres o abuelos que vivían en aldeas o que han estado viviendo en aldeas en un sistema de vida casi de subsistencia en cuanto a su propio pequeño huerto, su propio ganado, con una sociedad tribal, con un jefe en la tribu que, bueno, pues organiza, distribuye, etcétera, con un respeto a mayores y en un aislamiento importante, precisamente por lo que hemos estado viendo, de un país con muy poca densidad de población y muy disperso en un territorio muy grande y con muchas dificultades de comunicación. Hemos pasado de esa sociedad en poco más de una generación a los chavales jóvenes de hoy en día con sus 15, 16 años que van con el iPad en la mano o con el iPhone o con cualquier smartphone y que están absolutamente comunicados con el mundo exterior. Es un contraste muy fuerte en el que, bueno, pues esto se ve, se palpita y se vive cuando uno está allí en Botswana, este contraste tan grande de una evolución tan rápida en una sociedad. Dicho esto, y con este pequeño pincelazo de que vamos a ir haciendo referencias a ello a lo largo del resto de la presentación, ¿qué ofrece Botswana al viajero? Bien, pues con un país en que el 70% es prácticamente desierto, un país en el que no ha habido una inversión por parte de ninguna potencia colonizadora, en el que por tanto no hay ni grandes edificios, ni grandes museos, ni grandes zonas de compras, pues lo que Botswana ofrece al viajero es su espectacular vida salvaje y sus espectaculares espacios naturales. Entonces, el leitmotiv para viajar a Botswana en el 99,9% de los casos es la experiencia de safari. Además de realizar la experiencia de safari, dependiendo, repito, vamos a ir hilando cosas y vamos a ver ahora mapas, distancias, tiempos, etcétera, dependiendo del número de días que un viajero quiera invertir en su estancia en Botswana, pues también existe la posibilidad de combinar esta parte de safari, que es el leitmotiv fundamental del viaje a Botswana, con la visita a algunas aldeas o pasar tiempo con bosquimanos, etcétera. Vamos a ver cómo ha evolucionado, con este pincelazo que hemos dado rápidamente al desarrollo de un país tan joven, cómo se ha desarrollado el turismo en Botswana. En la mayor parte del país de Botswana se han mantenido como un territorio prácticamente virgen hasta los inicios de 1990.
La parte norte es donde tenemos mayor concentración de vida salvaje, es decir, la zona del delta del Okavango, Moremi, Chobe, etcétera. Y hasta 1990 prácticamente ni siquiera existían lodge. Los primeros lodge empiezan a construirse a partir de esa década, con autorización especial por parte del gobierno, porque sí que el gobierno de Botswana, como gobierno muy joven, desde el principio ha tenido una política de protección extrema hacia su naturaleza y hacia sus entornos naturales. Entonces, inicialmente, bueno, pues los primeros lodges se empiezan a construir para atender una demanda de safaris de caza, que es, todos sabemos que, bueno, pues el safari de caza es un safari que normalmente reporta son recursos económicos muy altos, pero muy rápidamente estos safaris de caza empiezan a dejar de ser utilizados y promovidos en estos lodges que empiezan a construirse, y muy pronto pasan a evolucionar hacia safaris fotográficos. No obstante, la política del gobierno se inició así y se ha mantenido y se mantiene promocionando un turismo de muy alto nivel, que siempre proporcione una perfecta equivalencia en la ecuación de muchos ingresos y poco impacto medioambiental. ¿Esto qué quiere decir? Muy pocas personas viajando y cada uno de ellos individualmente pagando mucho dinero. Esto ha sido la política del gobierno de Botswana desde siempre y así se ha mantenido. La evolución de la caza, como os he dicho al principio, se ha ido reduciendo y en la actualidad, desde hace aproximadamente, creo que es 1 año y medio, 2 años, el gobierno prohibió totalmente la caza y está absolutamente prohibida. Y no hay ningún territorio dentro de Botswana donde está permitido cazar. Las zonas en las que estuvo permitido cazar eran zonas de concesiones privadas, y en los parques nacionales y reservas nacionales, como es el caso de Moremi, la caza siempre ha estado prohibida, no ha estado permitida en ningún momento, solamente ha sido en las reservas privadas donde se podía cazar. Visto un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, para continuar hilando, si un cliente quiere viajar a Botswana, tiene que elegir un safari y hay que darle información y recomendarle. Hay 3 parámetros que hay que unir, son 3 parámetros obvios y claritos. Qué hábitat y qué zonas naturales quieren visitar, si tienen interés específico porque ya saben algo de Botswana y tienen interés por alguna zona en concreto que quieren visitar. Cuántos días van a querer invertir en el viaje. Y bueno, pues con lo que ya hemos comentado anteriormente, y lo pongo en mayúsculas bien grande, ¿cuál es el presupuesto total que el cliente tiene para el viaje? No debéis de tener miedo de preguntarle al cliente cuánto quiere gastar en su viaje, porque realmente para poder asesorar y poder informar y poder encontrar algo que se adapte, es importantísimo saber en qué presupuesto se está moviendo. Si uno de vuestros clientes piensa que va a ir a Botswana con un presupuesto de 3.000 euros, digamos unos 10-12 días, bueno, pues se puede hacer, pero ya vamos a ver cómo. Pero desde luego no se va a poder ir por 1.500 ni por 2.000 euros, ya os lo digo. Y de aquí a que se pueda llegar a gastar hasta 12 y 14.000 euros, la banda es muy amplia. Entonces, para poder asesorar al cliente, no tengáis miedo de preguntarle cuál es el presupuesto medio que tienen pensado. Es muy, muy importante saberlo. Vamos a volver a empezar a repasar otra vez el mapa, porque a partir de aquí vamos a ir viendo zona por zona para que podáis entender qué es lo que cada zona puede ofrecer a vuestros clientes a la hora de asesorarles, y sobre todo cuando quieren, para ver el parámetro, ese parámetro que hablamos de número de días que quiere vuestro cliente invertir en el viaje, vamos a ver qué es viable y qué no es viable en función a número de días. Vamos a comenzar por las zonas de desierto, tal vez muchas de ellas menos conocidas aquí en España, no fuera de España, porque en otros países que viajan con frecuencia a Botswana, como es el caso de viajeros alemanes o viajeros ingleses o viajeros estadounidenses, todas estas zonas las conocen bien, pero tal vez aquí en España estas zonas son un poco menos populares, menos conocidas y desde luego no menos interesantes. El primer mapa que vemos aquí es el pequeño mapa de lo que es Makgadikgadi y Saipan. Voy a dar vuelta atrás para reubicarlo en el mapa general. Sería esta pequeña zona que tenemos aquí.
toda esta franja central del país, desde aquí aproximadamente, bueno, en realidad prácticamente todo se puede considerar desierto del Kalahari, pero vamos, sobre todo desde aquí hacia abajo es puro desierto del Kalahari. Y esta pequeña zona de aquí que constituyen las salinas de Makadi y el Parque Nacional de Saipan, que es este pequeñito mapa que tenemos aquí sacado, bueno, pues es una zona que tiene la ventaja, volvemos nuevamente a la diapositiva anterior, de estar relativamente cerca de Mahón y ofrece la posibilidad de que desde Mahón se pueda visitar fácilmente una zona de desierto que vamos a ver lo que nos ofrece. Los dos parques están separados por una carretera. Esto es una carretera asfaltada, de las no muchas que hay en Botswana, por cierto, pero esto es una carretera asfaltada y los dos parques están separados y ambos dos parques comparten totalmente el mismo hábitat. Entonces, Makadi está formado por una serie de salinas. Son unas salinas enormes, es un antiguo delta petrificado. Se dice que hace millones de años en esta zona había un delta con una estructura bastante similar y bastante parecida a la estructura que hoy conocemos, el delta del Okavango. Con el paso de los años, bueno, este agua ha desaparecido, hablamos de millones de años, no de 300 ni 500, y aquí se ha formado ese pozo de agua, ha dejado una base de sal petrificada, que es un hábitat ideal porque en las épocas de lluvias estos lagos petrificados se inundan, con lo cual crece bastante pasto y entonces aquí la vida salvaje, todos los herbívoros y las aves pues se encuentran en el paraíso porque tienen agua, sales y alimento, pasto. Con lo cual, bueno, pues es muy estacional, esto es lo que tiene, esto sí, para ver fauna, concentración de fauna, hay que venir en la época apropiada y cuando comienza la temporada seca, bueno, pues todos los animales que han estado repartidos durante la temporada de lluvia en las zonas inundadas de los lagos petrificados de Makadi y Saipan, pues empiezan a desplazarse hacia la zona donde sí permanece una cantidad de agua fija que la forma el río Boteti, la aporta el río Boteti. Si miramos nuevamente el mapa, el río Boteti estaría haciendo frontera aquí, en esta zona de aquí, aunque se llama río, en Botswana realmente no hay ningún río, porque todos los que se llaman río, como es el Boteti o es el río Kwei, del que después hablaremos, realmente son canales que salen del delta o de lagunas próximas al delta. Entonces, bueno, pues esta corriente de agua es estable, evidentemente varía en la cantidad de nivel a lo largo del año, pero hay agua prácticamente todo el año, con lo cual, según toda esta zona que veis pintadita de azul, todo lo que veis pintadito de azul no es agua, sino que son estos salares de los que estamos hablando, que continuarían aquí en el gran salar de Makadi, que estaría aquí a la derecha, hacia el este. Todo esto se inunda durante la época de lluvias, pero durante la época seca se convierte bueno, pues no hay prácticamente agua y aquí permanece prácticamente solo todo lo que es en la época seca, solamente lo que es el tipo de fauna que está totalmente adaptado al desierto, que ahora vamos a ver algunos de ellos. Una de las características más bellas, tanto de Makadi como Saipan, es precisamente ese paisaje lunar que componen estas salinas. Esta foto que estamos viendo aquí es en Saipan, en la zona de los baobabs de Baines. Es un conjunto de baobabs que están declarados monumento nacional, que se denominan baobabs de Baines porque Baines, un antiguo explorador británico, en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se enamoró de la maravilla paisajística que componía este conjunto y de la belleza del atardecer y del amanecer contra los suelos blancos y calizos de las salinas y lo inmortalizó en determinados dibujos que se han hecho famosos y bueno, pues se les ha seguido denominando este conjunto de baobab como baobab de Baines. En esta zona, durante la época seca, como os digo, lo que siempre permanece es la fauna adaptada al desierto. Entonces, por ejemplo, oryx se verán durante todo el año. Si un cliente vuestro, dentro de un paquete de safari que realice en el norte, incluyendo Moremi, Delta del Okavango, Chobe, etcétera, también hace unos días en la zona de Saipan o Makadi, tendrá la oportunidad de ver oryx, que después no los va a ver en el norte porque son especies adaptadas al desierto. Este es el tipo de paisaje lunar que vamos a encontrar tanto en Makadi como en Saipan.
es absolutamente espectacular. Y en la época de lluvias, cuando las salinas se inundan, además del atractivo para la fauna y para los herbívoros, uno de los grandes atractivos también de la zona es para las aves, es un punto migratorio. Estamos hablando de época de lluvias y de época seca. Vamos a recordar o remarcar, por si alguno no lo tenéis claro, que Botswana se ubica, más del 70% del país está por encima del trópico de Capricornio. Es decir, Botswana, a pesar de esa presencia de desierto y de clima desértico, también tiene un carácter muy importante de clima tropical, lo cual quiere decir que en realidad sus estaciones se dividen en la estación seca y la estación húmeda. La estación seca más o menos comienza a finales de marzo, principios de abril. A partir de ese momento raramente ya cae nada de lluvia y no cae nada de lluvia durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahora normalmente es a mediados de noviembre cuando empiezan nuevamente la época de lluvias, y el tipo de lluvias que hay en Botswana, pues afectados por este carácter tropical, son lluvias fuertes, densas, intensas en momentos puntuales del día. Entonces, durante la época de lluvias, que, como digo, esencialmente va de finales de octubre, mediados de noviembre, hasta finales de marzo aproximadamente, que coincide con el invierno europeo, es cuando las aves en Europa migran hacia los países más cálidos, y este punto de Botswana, concretamente con el atractivo de la cantidad de sales, el agua y la temperatura, gran cantidad de insectos, es un punto de atracción impresionante para aves migratorias. Esta foto está tomada en el santuario de Nata, que está justo en el extremo este de los salares de Makgadikgadi. Son 3-4 meses en los que está repleto de aves, y podemos ver escenas como estas con miles de flamencos en el santuario de Nata. Bien, otra de las características curiosas de Makgadikgadi es la migración de cebras. La migración de cebras y ñus, prácticamente desconocida hasta hace 10 años. Cuando digo desconocida me refiero a desconocida a nivel de que esté documentada, estudiada, y de hecho todavía no se considera que esté totalmente documentada y estudiada, pero miles de cebras y ñus realizan una migración anual en dos sentidos. Se considera, por los datos que se tienen hasta este momento en los estudios aéreos que se han hecho de la migración, que es la segunda más grande del mundo después de la famosísima de Serengeti, Masai Mara. Estas cebras y ñus normalmente en la época de lluvias se desplazan al norte para aprovechar en Chobe, Moremi, etcétera, la cantidad de pasto producida por las lluvias para la época de crías. Entonces, durante desde el mes de noviembre aproximadamente hasta el mes de mayo, permanecen en el norte, y aproximadamente mediados de mayo comienzan a migrar nuevamente hacia el sur y van buscando las sales que, como digo, tenemos en todas las zonas salinas de Makgadikgadi y de Saipan, y la fuente de agua permanente en el río Boteti. Si tienes oportunidad de llegar justo a Makgadikgadi cuando la migración de cebras y ñus acaba de llegar, es algo muy espectacular, porque están por miles, todas juntas. Cuando las cebras llegan, inicialmente se unen en grandes grupos, obviamente, para migrar, como todos sabéis que hacen los herbívoros. La forma de sobrevivir es unirse en grandes grupos. Entonces, recién llegados, en las primeras semanas no se separan mientras van ubicando territorios, y después cada familia empieza, digamos, a coger sus territorios, y después ves muchas cebras, pero ya separadas como en familias, bueno, a lo mejor en manadas de 30, 40, pero si tienes la suerte de llegar a Makgadikgadi, cuando ellas acaban de llegar, que todavía no han comenzado a hacer su separación territorial, puedes ver cientos y cientos de ellas todas juntas, y es un espectáculo impresionante. Obviamente con herbívoros llegan depredadores, y con depredadores los hay de todo tipo.
Entonces, bueno, pues la zona de Makadi Gadi y Saipan, para una experiencia de safari, normalmente nuestros clientes españoles va a haber un porcentaje altísimo de ellos que van a viajar entre los meses de junio y septiembre, que es cuando los españoles viajamos. Quiere decir que van a coincidir con la época seca de Botswana, una de las épocas más espectaculares para el safari, por supuesto, y en la zona de Makadi Gadi y Saipan lo que pueden esperar es poca concentración de fauna. En la zona de Makadi Gadi, concretamente, sí que podemos tener ya la gran cantidad de cebras, y el tipo de fauna que van a encontrar es, con suerte, ver el león de melena negra del Kalahari, adaptado al desierto, oryx, springboks, buitres, elefantes, alguna jirafa. Entonces, en cuanto a tipo de hábitat, la Reserva Central del Kalahari, comparte bastantes aspectos en común con lo que acabamos de ver. Igualmente, aquí lo que estamos viendo en el mapa del Kalahari, todos estos puntitos azules tampoco son agua, sino también son pequeños lagos y cursos de ríos petrificados. Lo que se llama pans, que bueno, pues el más famoso en cuanto a pans, aparte de los que acabamos de ver, que tal vez eran para vosotros, no sé si alguno ya los conocía o para algunos eran desconocidos, los pan que acabamos de ver de Makadi Gadi y Sai, por supuesto el pan famoso y grandísimo de Tosha, pues estos son exactamente igual como pequeñitos pans, muchos de ellos dispersos, pero que también producen el mismo efecto a nivel hábitat, es decir, en época de lluvia se inundan, gran cantidad de pasto, sales para los herbívoros, entonces atractivo para muchos animales, y donde vienen herbívoros, antílopes, cebras, ñus, etcétera, detrás vienen los depredadores. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la reserva de Kalahari, que en cuanto a hábitat, como digo, comparte mucho con Makadi Gadi y con Saipan, pero bueno, tiene sus particularidades. La primera de ellas es el tamaño, o sea, el tamaño de la reserva central del Kalahari es de 52.800 kilómetros cuadrados, es decir, es la mayor reserva del sur de África y a nivel mundial es la segunda mayor natural del mundo. Inicialmente el gobierno de Botswana creó esta reserva como zona de protección para los bosquimanos, es decir, no se creó como una reserva de protección de vida salvaje, sino supuestamente para entregarla como territorio para que los bosquimanos pudieran instalarse y vivir en el hábitat en el que ellos habían vivido siempre. Pero bueno, la presencia de diamantes y estas cosas hizo que al final los bosquimanos no pudieran instalarse, fueron expulsados y la mayor parte de ellos, si volvemos a mirar nuestro planito anterior, toda esta zona de aquí, por aquí aproximadamente está Ganchi, la ciudad de Ganchi, y toda esta zona de aquí está poblada de aldeas bosquimanas, de granjas, muchas de ellas alojan en las granjas bosquimanos para su trabajo. En esta zona de aquí también hay algunos asentamientos bosquimanos. Entonces, lo que es dentro del Kalahari, solamente aquí en la zona de Cade, no, es en esta zona de aquí, en Mojadmelo, hay algunas pequeñas, se les ha permitido ahora algunos pequeños asentamientos bosquimanos que de hecho si se atraviesa el Kalahari se puede pasar tiempo con ellos. Es un espacio de inmensidad, pues que definirlo es muy difícil, es estar allí inmerso en esa cantidad de espacio, de silencio, de horizonte abierto mientras estás viajando y recorriéndolo, es muy difícil de definir, es una experiencia que hay que vivirla. A pesar de que se llama Kalahari toda la región y se le conoce como desierto de Kalahari, realmente no es un desierto porque hay muchísima vegetación, pero muchísima vegetación que está evidentemente adaptada al desierto y bueno, pues como acabamos de ver en la zona de Saipan y Makadi Gadi, con mucha fauna endémica. Bueno, la estrella evidentemente es el león de melena negra del Kalahari. Este tipo de león es una subespecie, están adaptados a vivir en el desierto y tienen capacidad de recorrer distancias muchísimo más grandes que cualquier león en otros hábitats como es el norte de Botswana, en la zona de Chobe o Moremi. Ellos aquí están acostumbrados a recorrer grandes distancias y tienen capacidad para aguantar bastante tiempo sin beber y se suministran de líquido a través de los alimentos de las propias presas que cazan. Otro tipo de especie adaptada al desierto son los springboks.
son diferentes a los impalas. Después en Moremi, en Chove, vemos impalas por todos los sitios, son muy parecidos, pero tienen una cierta diferencia en color, en la forma de los cuernos, etcétera. Entonces Springbok es más difícil de verlos en la zona de Moremi o de Chove, y sí los vamos a ver aquí en Kalahari. Otras especies, bueno, por supuesto, hay cebras, hay ñus, hay kudus, hay jirafas, hay elefantes, avestruces, zorro de lomo plateado. El paisaje del Kalahari, como veis, de desierto a nivel de que no vemos vegetación, bueno, pues no es así. Hay muchísima vegetación, toda ella adaptada al desierto, y es toda una experiencia poder pasar unos días aquí. Vamos a volver antes de meternos en el delta, solamente para hacer una pequeña explicación de cómo pasar unos días en el Kalahari. Vamos a volver a repasar un momentito el mapa y voy para comentar sobre distancias y cómo se puede ofrecer a un cliente pasar unos días en el Kalahari. Antes, cuando hemos visto el plano completo, la distancia desde Maun a Makadi Gadi, si vamos por coche a Makadi Gadi, aproximadamente se tardan unas 2 horas y media para llegar desde Maun. Es carretera asfaltada y está relativamente cerca, se puede hacer en coche desde Maun. Para llegar al Kalahari también se puede llegar en coche desde Maun, pero la distancia a la zona norte, que es la más asequible, la más cercana y también con las que tiene más concentración de vida salvaje, que es lo que se llama la zona de Deception Valley, tardamos desde Maun 5 horas y media, 6 horas. Entonces, para hacer una extensión de 3 días, 2 noches, por ejemplo, desde Maun a Kalahari, bueno, pues hay que tener en cuenta que prácticamente 2 días, uno de ida y uno de vuelta, se nos va a ir en ir y volver. Y entonces nos va a quedar poco más de 1 día y medio para hacer safari en Kalahari, en el caso de que vengamos en vehículo. Se puede llegar en avioneta. En cuanto a los alojamientos, aquí en el Kalahari tenemos solamente 2 lodges dentro del Kalahari. Hay algunos que bordean y que están fuera de lo que es la Reserva Nacional, y si no nos quedamos en uno de estos 2 alojamientos o en alguno de los que están en sus fronteras, la única posibilidad ya es acampar. Todo este espacio no tiene ningún tipo de alojamiento. Los 2 alojamientos que hay dentro del Kalahari están en esta zona, en la zona de Deception Valley, en el norte, y todo lo demás solamente se puede acampar. Atravesarlo entero es una aventura espectacular, se debe de planificar en 8 días aproximadamente. Y bueno, pues es una aventura complicada logísticamente, porque en el momento en el que entras por el norte, por ejemplo, si quieres atravesarlo entero y quieres salir por el sur o al revés, de sur al norte, da igual, los 8 días que estés recorriéndolo necesitas llevar autosuministro de todo, porque no tienes posibilidad de suministrarte de nada en el interior. Bien. Pues una vez hemos visto estas 2 breves pinceladas de lo que es Kalahari, lo que es Saipan y Makadi Gadi, es decir, las zonas más próximas de desierto, y como veis he obviado totalmente Galagadi en el sur, ese parque transfronterizo con Sudáfrica, vamos a hablar del delta del Okavango. El delta del Okavango, aquí tenéis el mapa. Todos sabemos que es una gran superficie de agua del río Okavango que se abre en este enorme delta interior que termina desapareciendo en las arenas del Kalahari. Recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad. Y digo esto porque hasta este momento, que tiene esa protección como Patrimonio de la Humanidad, de toda la superficie de lo que es el delta del Okavango, que veis aquí el mapa, solamente lo que está marcadito dentro de este parámetro, dentro de estas líneas verdes, que es la reserva de Moremi, hasta este momento solamente era la única zona que estaba dentro de un régimen de protección gubernamental. El resto no, pero tampoco le hacía mucha falta en realidad, porque todo el resto, es decir, yo voy a hablar del delta del Okavango desde aquí hacia abajo, después hablaremos de este trocito del norte. Todo esto que veis fuera de lo que es la zona de Moremi está dividido en concesiones privadas. Entonces, cada concesión privada tiene la propia responsabilidad del control y el mantenimiento de su zona. En lo que es Moremi, como veis, siempre surge un poco la duda, ¿qué es Moremi dentro del delta dentro de Moremi? Bien, pues Moremi, vamos a hablar después de ello, porque digamos que esta mitad oeste de Moremi
que realmente es totalmente hábitat delta del Okavango en cuanto a que es mucha superficie de planicies aluviales, canales, secundarios, islas, etcétera. En cuanto a la experiencia de safari que va a ofrecer a vuestros clientes, toda esta zona de aquí lo vamos a considerar como dentro de la experiencia que un cliente puede tener dentro del delta del Okavango. La diferencia es estar dentro de una zona declarada y protegida por el gobierno como reserva nacional o estar en una concesión privada. Esto, bueno, ahora vamos a ver en qué consiste esa diferencia. ¿Cuál es la experiencia de safari que puede tener un cliente que venga al delta del Okavango? En el delta del Okavango después vamos a ver un plano de lodge, hay muy pocos alojamientos, entonces solamente podemos estar o en una zona de acampada, que normalmente si hacemos acampada para hacerlo más asequible va a ser en estas zonas próximas a la parte más de tierra de lo que es la reserva de Moremi, o nos vamos a quedar en uno de los lodges. Cada uno de los lodges, bien dentro de los pocos que hay, que aquí hay escasamente 3 o 4 en esta zona oeste de la reserva de Moremi, bien sea en una de las concesiones privadas, lo primero es que el acceso solamente es viable en avioneta, es imposible llegar de otra forma. Y aquí los precios son normalmente altísimos y muy elevados. Una vez que un cliente decide venir al delta del Okavango, lo primero que tenemos que explicarle, vamos a ver, aquí veis un poco cómo están repartidos todos los lodges dentro de Botswana, que bueno, pues para la superficie de entrada ya veis que no son demasiados y además cada uno de ellos normalmente todos tienen capacidades mínimas, es decir, lo normal es un promedio de 6 habitaciones, capacidad máxima para 12 clientes. Ese es el promedio. Hay algunos que tienen menos y algunos que tienen alguna más, pero de promedio es esto. Entonces, si veis, la mayoría de los lodges, como os decía, están fuera de lo que es las zonas protegidas. Todo esto de aquí, que son las concesiones privadas de Cuando, Selinda, Linyanti, toda esta zona de aquí, que es la concesiones hacia el este de la reserva de Moremi en el delta del Okavango, son todo lodge de categoría alta y de niveles muy elevados. La experiencia de safari que se va a tener en el delta del Okavango, dependiendo del tipo de alojamiento que vayamos a tener, evidentemente. Como os digo, cuando el alojamiento es en campamentos, estos campamentos se pueden montar cuando estás cerca de una zona de tierra y es viable acceder en lancha hasta la isla donde vayas a montar el campamento, porque en estos casos los campamentos no disponen de zona de strip para que llegue una avioneta. O bien te alojas en un lodge, y en el caso de un lodge los hay de 3 tipos dependiendo de la ubicación, en los que son que se llaman solo de agua, y entonces la experiencia de safari que el cliente puede vivir es solo en experiencia de agua, o mocoro o lancha, o incluso algunas pequeñas rutas a pie en alguna de las islas o planicies aluviales cercanas. Hay algunos que por ubicación solamente pueden hacer safaris en todo terreno, y por último hay otros que o por ubicación o combinación ubicación-estacionalidad pueden combinar las dos experiencias de safaris, safaris en mocoro o lancha y safaris en todoterreno. ¿Qué ocurre cuando hacemos en los campamentos? Cuando se aloja un cliente hace un safari en Botswana e incluye unos días y se está alojando en un campamento, en este caso la única experiencia posible es de safari en lancha. En muchos casos incluso ni siquiera es posible en mocoro, porque estos campamentos se suelen montar en islas que están próximas a canales principales, y por la proximidad de lagunas y de canales profundos, el mocoro está prohibido que circule. ¿Por qué? Porque las lagunas es el hábitat donde se concentran las grandes familias de hipopótamos, y desplazarte por canales grandes donde también se alojan familias y se instalan familias de hipopótamos, el mocoro es muy peligroso. Entonces, en muchos casos, la única posibilidad de safari en estos casos es safari en lancha. En una experiencia de safari de agua, mocoro, lancha, ¿qué es lo que el cliente va a vivir? Bueno, pues lo que el cliente va a vivir es estar desplazándose en lancha o en mocoro por canales que normalmente están bordeados de una vegetación espectacular, con una visibilidad bastante pequeña, en una zona con muchísimo agua, obviamente, porque nos estamos moviendo por canales, y entonces, entre la combinación falta de visibilidad por la cantidad de vegetación, la combinación de que evidentemente un guía en agua no puede rastrear porque tiene que limitarse a seguir el curso de los canales, no está rastreando como en tierra, y la combinación que donde hay demasiado agua, la vida salvaje no necesita estar donde hay demasiado agua. El resultado es que la experiencia, el ver grandes manadas en una experiencia cuando vas a hacer un safari de solo agua,
es algo que no va a suceder. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se lo podéis adornar, pero es mejor que el cliente vaya con las expectativas claras de que no va a haber grandes manadas de animales y además normalmente el tipo de fauna que va a haber, al igual que cuando hemos estado viendo las zonas de desierto, es la propia del desierto. En el caso del delta del Okavango, en zonas de safari de solo agua, el tipo de fauna que va a haber es la propia del desierto. ¿Qué va a haber? Hipopótamos, muchísimos, paisajes absolutamente espectaculares y que desde luego absolutamente inolvidables, muchas aves de muchísimos tipos de especies y dependiendo del momento del año puede coincidir con muchas migratorias y es absolutamente espectacular. Más aves, la tranquilidad, la sensación de estar en un espacio de silencio, sobre todo cuando el mocoro lo que te proporciona además sobre la lancha es el silencio, la proximidad al agua, la cercanía, elefantes, cocodrilos, pero ni siquiera va a haber elefantes, tampoco es fácil ver grandes manadas de elefantes, más bien van a haber individuos de elefantes. Entonces, la experiencia en el delta del Okavango, la que normalmente se vive o en el 75% de los casos que se vive cuando vas a alojarte o bien en un campamento o bien en uno de los lotes de agua, que son la gran mayoría, es este tipo de experiencia, no de ver grandes manadas, como después sí se van a ver en Chobe o en Moremi, sino más bien de individuos, de una proximidad a la fauna salvaje espectacular y de un entorno único en el mundo. Pero es importante que dejéis claro al cliente, porque hay muchas veces que hay muchos documentales rodados, lo que no especifican es dónde están los documentales rodados, que están hablando del delta del Okavango, imágenes tomadas desde el aire, en las que se ven grandes manadas de elefantes, que no es que no estén, están, pero no son nada fáciles de ver. Y a lo mejor para rodar esa imagen desde el aire en la que están viendo una manada de elefantes moviéndose entre canales, han estado sobrevolando 3 días. No es fácil de verlo. Bien, pues estas son algunas imágenes del delta del Okavango y el tipo de experiencia que vuestros clientes pueden esperar allí. A nivel paisajístico es algo absolutamente espectacular y la experiencia es inolvidable, os lo puedo asegurar. Entonces, ahora vamos a hablar del siguiente punto, el siguiente parque o zona protegida, que es la reserva de Moremi. Ahora, como veis, es el mismo mapa, bueno, no es el mismo mapa, pero sí es un mapa que vuelve a incluir parte de lo que es el delta del Okavango con la propia reserva de Moremi. Antes de seguir, me vais a perdonar porque me estoy dando cuenta que antes os dije que iba a hablar del trocito norte, este brazo del delta del Okavango, que para mí no es delta del Okavango. Esta zona, donde a partir de aquí se empiezan a abrir los canales principales, y esa franja de unos aproximadamente 80 kilómetros es lo que se conoce como Panjal. Esa zona del río es donde el río hace su curva desde Namibia, se desvía hacia el desierto y a partir de esa zona empieza a abrirse de alguna forma en pequeños canales y empiezan a abrir, o sea, se empiezan a percibir ya canales y se empiezan a abrir algunas islas en el interior. Esa zona del Panjal, donde bueno, pues hay operadores que incluyen días de safari en esa zona del Panjal. Si en todo lo que demás que hemos estado viendo, que cuando yo he hablado de safaris en campamentos, normalmente los campamentos se suelen montar en esta zona de aquí, porque es donde están los embarcaderos en Moremi, que veis aquí marcados. Entonces se suele ir a islas que están a distancias de 3, 4 horas, 2 horas y media, depende, y nos quedamos los campamentos en esta zona de aquí. Y ya digo que no es fácil ver grandes manadas. En la zona del Panjal prácticamente no hay fauna, hay poca fauna. El río es muy ancho, hay demasiada agua. Es una zona ideal y le encanta a la gente que va a pescar. Hay muchísimo namibio, sudafricano, estadounidense que van allí a esta zona a pescar. Se alojan en houseboats, incluso en muchos casos, que están 2 días, 3 días en el río navegando. No digo que no vayan a ver algo de fauna salvaje, pero no hay demasiada agua. Los animales no están, la vida salvaje no está donde hay tanta agua. Entonces sí que es importante que tengáis claro que una experiencia, aparte que no es una experiencia del delta como tal propiamente dicho, porque el río es demasiado ancho, aunque sí hay islas y la houseboat navega, o sea, imaginaros hasta qué punto es ancho para que pueda navegar una houseboat y recorrerlo de arriba a abajo y hacer una ruta de 2-3 días. Entonces, realmente eso sí que no es el delta del Okavango. Bien, puntualizado esto, volvemos otra vez a ver este mapa
en el que como nuevamente vemos el delta del Okavango de fondo como en vía satélite y lo que es la reserva de Moremi. Yo ya os he comentado antes que la reserva de Moremi, la que se hace por tierra y en la que van todos los viajeros cuando se dice que han estado en Moremi, normalmente es en este trozo de aquí, en la parte este que es lo que se conoce como lengua de Moremi. En el mapa veis ya que aquí hay escasos lodge nuevamente. Tenemos 3, 4 en esta zona de aquí y un quinto que está aquí, que realmente no está exactamente en la reserva de Moremi, está en Cuey, ahora hablamos de ello. Vamos a ver este mapa más en detalle. Y bueno, pues aquí veis, lo que está marcado en rojo son lo que son los caminos principales. Al igual que en el delta, los lodges, estos 3 que hay aquí, porque es que no hay más, dentro de lo que es la reserva de Moremi, ya habéis visto en la diapositiva, perdón, en la diapositiva anterior, y en la primera que vimos con más lodge, que sí que hay más lodge que se consideran, algunos se consideran delta, otros se consideran Moremi, pero que en realidad están ya fuera de lo que es, están en concesiones privadas, fuera de lo que es la propia reserva de Moremi. Entonces, dentro de los que están aquí, todos tienen, aquí hay un strip, en la zona de Kakanaka hay un strip, con lo cual, cuando los clientes elegimos un paquete con lodge para clientes, lo normal es venir desde Maun en avioneta hasta este strip. El vuelo es aproximadamente unos 20 minutos, 20-25 minutos, y ya el traslado por tierra hasta el lodge correspondiente. Si no nos vamos a quedar en lodge y vamos a hacer acampada, vamos a hablar después de las acampadas, entonces venimos por tierra. Si venimos por tierra, para que os hagáis una idea, viniendo por tierra la distancia desde Maun hasta esta zona de aquí, que es la más famosa, la más conocida, la zona de Third Bridge, que se llama Third Bridge precisamente porque hay 3 puentes que atraviesan este río, y este es el tercero, bueno, hay 4, perdón, porque luego está el Fourth Bridge aquí. Desde Maun hasta Third Bridge, por carretera, la distancia es de aproximadamente unas 5 horas y media, 6 horas. Bien, cuando tú estás haciendo en Botswana, vas de una zona a otra y vas por tierra, moviéndote entre los parques nacionales en el norte, lo que veis marcado en rojo son digamos, los caminos principales para comunicarse de una zona a otra. Son caminos de tierra, de arena, pero el gobierno, el Departamento de Vida Salvaje de Botswana, pues 2 o 3 veces al año pasa un camión, no sé cómo se llama, no es una pisonadora, pero bueno, pasa un elemento de estos que de alguna forma aplana un poco y abre, y son caminos anchos, un poco más confortables, que te permiten ir al lujo de velocidad de hasta 35-40 kilómetros por hora. Entonces, normalmente cuando estás haciendo, digo esto porque cuando estás haciendo un traslado de una zona a otra, esto es importante que lo entendáis para vuestros clientes, siguiendo estos caminos, no es que no vayas a ver vida salvaje, porque tú estás dentro de la reserva de Moremi y puedes ver vida salvaje, pero normalmente el objetivo es llegar, y cuando se ha salido desde Maun y son 5 horas y media, 6 horas y media las que se tardan en llegar hasta aquí, normalmente el guía, el conductor, no va pendiente de rastrear, de buscar vida salvaje. Si a la derecha vemos un elefante o una manada de elefantes, evidentemente todo el mundo se para a mirarlos y a fotografiarlos, pero no es el objetivo es llegar. Con lo cual, durante los traslados, aunque se ve vida salvaje, pero se ve menos vida salvaje que cuando ya propiamente estás haciendo safari, que entonces ya no te mueves por estos caminos principales, sino que te mueves por todos los pequeños caminos secundarios, y entonces ya no vas a 35 o 40, sino que ya vas a 10 rastreando y buscando. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien se plantea venir en una ruta en la que venga por tierra y lo que hace son 2 noches, para después, por ejemplo, continuar hacia el norte, en 2 noches lo que va a hacer es un día de traslado hasta aquí, un pequeño día de safari y otro día de traslado hasta el otro lado. Entonces las posibilidades de ver vida salvaje se reducen bastante. Hay que añadir días para poder tener horas de safari propiamente dichas, no de traslado entre una zona y otra. Y ya para qué cortar algunas rutas que hay que hacen una noche, una noche, una noche. Entonces no hacen otra cosa nada más que moverse de un sitio a otro. Bien. ¿Qué ofrece la reserva de Moremi? Bueno, pues es como curiosidad o como dato, fue la primera reserva establecida en África, creada por los residentes locales. Fueron los propios locales los que, ante el exceso de caza, antes incluso de que el país se convirtiera, fuera independiente, creo que fue en 1963, cuando la viuda del jefe Moremi
pidió que se declarara esta zona protegida porque como consecuencia de la caza, sobre todo de el ejército británico, los oficiales del ejército británico, que les encantaba esta zona para cazar, estaba empezando a ser excesiva y la vida salvaje estaba empezando a reducirse demasiado, con lo cual se creó esta zona como reserva protegida y toda reserva protegida, como he dicho al principio, nunca se ha cazado dentro de lo que se está declarado o bien como parque nacional o bien como reserva nacional. Es uno de los ecosistemas más diversos y ricos del continente porque tiene la proximidad de todos los canales del delta y entonces el terreno alterna, es la muestra más patente de esa mezcla de agua y desierto que es todo el país de Botswana. Aquí se concentra todo, hay planicies aluviales, hay canales, hay lagunas, hay estanques, hay zonas de salinas pequeñas pero similares a de las que hemos hablado en Makgadikgadi o en Kalahari, hay zonas de praderas, bosques ribereños, enormes bosques de mopane, o sea, tiene una densidad de hábitat espectacular. Cuando estás haciendo ruta de safari te vas desplazando de una a otra en un espacio brevísimo de tiempo y de distancia, pasas de un paisaje a otro de una forma rapidísima y bellísima. Esto hace que, claro, con tantísima variedad de hábitat, la concentración y la variedad de vida salvaje es también muy grande. Entonces, aquí podemos ver prácticamente de todas las especies que hay en Botswana, las podemos ver aquí. Cebras, cebes, impalas, estos son impalas, veis que son ligeramente diferentes a los springbok que veíamos antes, perros salvajes, ñus, elefantes, y todo siempre con muchísima proximidad, o sea, es decir, esta foto que veis aquí es algo como bastante normal de que suceda, no es algo excepcional, que tú estés en un campamento y que el elefante lo tengas paseándose por el campamento, porque esto es algo importante a recordar que hasta ahora no habíamos mencionado, y es que en Botswana no hay vallas en ningún sitio, la vida salvaje se desplaza libremente, da igual que estés en un campamento, que estés en un lodge, la vida salvaje se pasea en su territorio, eres tú el que está en el territorio de ellos. Leones Moremi es uno de los sitios más con una gran concentración de manadas de leones y uno de los sitios más fáciles para ver el guepardo. El guepardo es un animal siempre difícil de ver, muy elusivo y en este territorio, en estas zonas, en estas praderas que se forman en Moremi, hay una zona que se llama la lengua de Mboma, por los espacios abiertos, hábitat específico y ideal para el guepardo, es una de las zonas donde más fácilmente se ven guepardos en Botswana. Bien. Y después en Moremi nos hemos dejado, voy a volver otra vez un pelín atrás porque nos hemos dejado un pequeño trocito del que no hemos hablado, que es la concesión de Kwei. La concesión de Kwei está justo en el noroeste. Cuando en algún caso veáis en itinerarios que se incluye la concesión de Kwei, es este trocito de aquí, bien, realmente está fuera de Moremi, no está sujeto a la normativa de parque nacional y está gestionado por la comunidad de Kwei. La comunidad de Kwei es una comunidad bosquimana de recolectores, es una comunidad de recolectores y el gobierno les dio a ellos la concesión de esta comunidad. Aquí, al estar fuera de la zona de la protegida a nivel nacional, no está sujeto a las regulaciones horarias de safari como está en todos los parques y reservas nacionales, con lo cual para determinados clientes que quieran algún tipo de experiencia especial puede ser una zona ideal para alojarse, sobre todo, por ejemplo, para fotógrafos, ya que aquí no necesitan permiso y se pueden organizar safaris nocturnos. La concesión tiene infraestructura mínima. Hay un camping público. Aquí en Moremi también hay dos camping públicos, uno en la zona de Cerbridge y uno en la zona de Kakanaka. Camping público es para el viajero que va con su propio vehículo, después hablaremos de esto. Aquí también hay camping público en la zona de Kwei y un lodge. Y luego hay zonas de acampada para los operadores móviles autorizados. El único lodge que hay aquí es un lodge de Belmont, de lujo, antiguo Orient Express. Entonces, bueno, pues podéis imaginar que el nivel de precio es bastante alto
Sabéis que nosotros tenemos este año tenemos un acuerdo con ellos y tenemos dos salidas especiales en las que a precio muy especial los clientes pueden hacer una experiencia de safari alojándose en estos lodges y que además son dos salidas garantizadas en las que incluimos acompañante de habla española, que es bueno pues uno de los problemas de Botswana, la falta de guías de habla española. Entonces, bueno, pues esta región de Kuwait es increíblemente rica en vida salvaje porque desde que habéis visto el mapa anterior, los canales, bueno, pues empiezan a desaparecer, por aquí empieza a haber cada vez menos agua y según avanza la época seca, por aquí empiezan a quedarse zonas bastante con bastante escasez de agua. En cambio, aquí en la zona de Kuwait, la presencia del canal de Kuwait, que es otro canal que sale de Sabuti, aporta agua durante todo el año y es nuevamente un atractivo impresionante para la vida salvaje. Dicho esto sobre Kuwait, que no quería saltarlo, vamos a hablar sobre el Parque Nacional Chobe. También sobre el Parque Nacional Chobe quiero matizar dos cosas, porque bueno, pues aquí durante mucho tiempo se ha vendido a través de diferentes canales, productos, paquetes en Botswana, que incluyen el Parque Nacional Chobe y el Delta del Okavango. Esto es algo muy típico de ver en muchos catálogos. Pero realmente en muchos de los paquetes que se ofrecen, cuando se habla del Parque Nacional Chobe, solamente se está incluyendo este trocito que es el norte. El Parque Nacional Chobe es esta superficie tan enorme que veis aquí y que a su vez está separada. Veis que tenéis esta parte de aquí que es lo que se llama la Reserva Forestal de Chobe. Aquí la densidad es un bosque, realmente un bosque súper denso. Como he dicho, no hay vallas en ningún sitio, con lo cual realmente la vida salvaje sigue estando, pero aquí no hay caminos para hacer safari y la posibilidad de ver vida salvaje con la densidad de bosque es prácticamente imposible. Otras dos zonas boscosas, que es la Reserva Forestal de Kasane y la de Maikalelo. Y esta parte de aquí, que es la zona del Inyanti, que ya está fuera del Parque Nacional Chobe y que todo esto es concesión privada. Todo esto hacia acá, hacia el noroeste. Aquí tenemos la concesión privada del Inyanti, de Selinda y de Cuando. Tres zonas absolutamente espectaculares para hacer safari y desde luego el cliente que pueda permitirse pagar los lodges que están aquí es algo que merece la pena de todas. Pero es un nivel de precio muy alto. Entonces, lo que es el Parque Nacional Chobe, digamos que nos vamos a limitar a hablar de este trozo de aquí. En realidad, las zonas habilitadas para hacer safari, tenemos la zona de Nogatza, zona densamente arenosa y muy difícil de desplazarse por ella, con lo cual los operadores prácticamente no quieren moverse y desplazarse por aquí. La zona de Sabuti, que es la que está aquí en el centro, y por último, la zona de Kasane. Nuevamente los tiempos, aquí si cabe todavía en Sabuti, en el Parque Nacional Chobe, a lo largo de atravesarlo, si cabe los tiempos todavía se prolongan más de traslado que en Moremi, porque aquí todavía es mucho más arenoso y las velocidades de los coches todavía van más lentas. Entonces, cuando se habla de que alguien ha estado en el Parque Nacional Chobe y ha estado solo en la zona norte, se está dejando una esencia importante de lo que es Botswana y la experiencia de vida salvaje. Una de las zonas más ricas para hacer safari es la región de Sabuti. Vamos a ver el plano en detalle a continuación. Sería este trocito que veis aquí, lo que es la zona de Sabuti. La distancia para llegar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si salimos de Kuwait y llegamos para llegar a Sabuti, nuevamente tenemos unas 6 horas y media solo para llegar hasta allí. Y bueno, pues la ruta, igual que en Moremi, tenemos una serie de rutas de caminos, digamos, principales, pelín mejor preparados y luego una serie de caminos secundarios para realizar safari propiamente dicho. La región de Sabuti es conocida por la presencia de depredadores, una gran concentración de depredadores, y al igual que en Moremi, digamos que la posibilidad de ver el guepardo era más alta que en todos los sitios, aquí en la zona de Sabuti la posibilidad de ver el leopardo es una de las más altas de Botswana. De hienas también, hay una gran concentración de hienas. Esta zona es muy rica nuevamente por la presencia de un canal, de una presencia de agua permanente en el canal de Sabuti. El canal de Sabuti fluye desde el río Linyanti y está alimentando una zona que de otra forma prácticamente en la temporada seca no tendría ninguna presencia de agua. Este río en la época de lluvias, este canal inunda toda esta zona de aquí debajo, que es lo que se conoce como los pantanales de Sabuti, y crea nuevamente esa combinación de suelo salino
con densidad de agua y gran cantidad de pasto, que en la época de lluvias es un atractivo para todas las migraciones de los animales y gran concentración de ellos. Según se van secando toda esta zona, los animales se van desplazando hacia el norte y en la época en la que los españoles viajamos nuevamente, repito, meses de junio a septiembre aproximadamente, donde toda esta zona ya queda bastante agua, aquí el canal de Sabuti hace que haya una concentración importantísima y cuando en los meses de julio y agosto, que es cuando los españoles viajan, aquí hay muchísima fauna y es una experiencia de safari espectacular. Bien, veis que Sabuti, esto es un poco el tipo de paisaje que tiene Sabuti, caminos, bueno, pues duros, muy arenosos, zonas abiertas, también zonas con más vegetación y nuevamente este es el canal de Sabuti, una fotografía de la imagen del canal de Sabuti, la presencia del leopardo. Aquí también es famoso por las concentraciones de manadas, grandes manadas de elefantes de muchos miembros, 30, 40 miembros, hienas, manadas de búfalos, es una zona absolutamente espectacular. Y por último, en Chove nos queda hablar de lo que es la zona norte de Chove. La zona norte de Chove es una zona para experiencia safari también impresionante porque hay una gran concentración de vida salvaje. Lo único que tiene la zona norte de Chove es que, bueno, pues aquí se pierde un poco esa sensación de virginidad y soledad que hemos tenido durante todo el viaje en Moremi, en Makgadikgadi, en Kalahari, en la zona de Sabuti, porque Chove, a diferencia del resto de los lugares que hemos estado viendo, la comunicación es muy fácil, hay muchas infraestructuras y es un punto de concentración de visitantes, no solo que están haciendo safari en Botswana, sino que a lo mejor ni siquiera han ido a Botswana, pero por ejemplo vienen de otro viaje que han terminado en Cataratas Victoria y desde allí, bien desde Livingstone, bien desde Victoria Falls, hacen una extensión de un día para ver esta zona del Parque Chove, o gente que está en Namibia igualmente hace alguna extensión. Entonces aquí esa sensación de virginidad, de soledad, de pocos vehículos mientras estás haciendo una ruta de safari se pierde totalmente. Si vuestros clientes han estado 5, 6, 7 días entre Moremi, Chove, etcétera, etcétera, se habrán olvidado de teléfonos que no funcionan afortunadamente. Aquí cuando llegas a Kasane el teléfono funciona otra vez. En fin, la experiencia de safari es muy espectacular también, pero esa sensación única de virginidad que ofrece Botswana en el centro y en el norte del país, aquí se pierde. Normalmente aquí en la zona el alojamiento suele ser en Kasane, solamente hay un lodge dentro de la zona protegida del Parque Nacional, solamente hay uno, y en Kasane sí que hay muchos lodges, pero están todos, la distancia es mínima, son 20 minutos para llegar a la entrada del Parque Nacional Chove. Lo habitual aquí es hacer un crucero por el río, normalmente un crucero que sea por la tarde para poder disfrutar del atardecer, y aquí uno de los, aparte de muchísimas aves, hipopótamos, cocodrilos, una de las imágenes más espectaculares que se puede disfrutar es las grandes manadas de elefante pastando o nadando, que si tienes suerte de cruzarte en la lancha, ver una manada de elefantes nadando, es una experiencia impresionante. Hipopótamos, que a lo mejor en el delta es difícil verlos fuera, aquí sí es fácil verlos fuera pastando en las islas, como os digo, cocodrilos, antílope roan, en fin, la concentración de vida salvaje es muy grande en la zona norte de Chove. La presencia del río obviamente atrae a todos ellos. Ahora, ¿cómo organizar un safari para vuestros clientes? Viendo un poco qué le puede ofrecer cada zona. Ya hemos visto las infraestructuras como son bastante escasas, entonces solamente hay dos posibilidades, o vas de acampada o te alojas en lodge. Si vas de acampada hay dos opciones, una, hacer una ruta libre con un coche de alquiler o hacer un safari móvil organizado con un operador autorizado. La opción de ruta libre con coche de alquiler, si tenéis clientes que quieren hacerlo, bien, nosotros podemos ayudaros, asesorarles y podemos organizárselo. Pero sí que es muy importante que les dejéis claro una serie de parámetros básicos. Lo primero es que no se puede circular si no es con un 4x4 y no porque lleves un 4x4 simplemente, sino que hay que saber conducir un 4x4, saber manejarse en condiciones de arenas densas y de zonas inundadas y lo que es muy importante, para la ruta que quieran hacer tienen que planificarse logísticamente muy bien
porque desde que sales de una población, por ejemplo, si quieren hacer una ruta desde Mahún hasta Kazane atravesando Moremi y Chove, y lo quieren hacer en 4 días, 5 días, que sería lo mínimo, lógico, imprescindible, tienen que salir de Mahún con todo, o si lo hacen al revés, me da igual, de Kazane a Mahún, absolutamente con todo, gasolina, agua, comida, todo lo que vayan a necesitar para esos días, porque durante la ruta no van a poder suministrarse absolutamente de nada. Botswana, en los parques nacionales, no es como Kruger o como Etosha, que son caminos con señalizaciones y puedes seguirlo. No, no hay señales, no hay nada. Tienes que manejarte con mapas, con señales GPS, y la mayoría de las veces no es nada fácil orientarse para saber por dónde estás. Entonces, con estos parámetros claros, si alguien quiere hacer una ruta libre con coche de alquiler, se puede hacer. Normalmente los coches de alquiler son de este tipo, vehículos 4x4, llevan las tiendas en el techo y normalmente los coches llevan todo para la realización de la acampada, es decir, cocina, de gas, mesas, sillas, cubiertos, platos, todo lo que vayan a necesitar para hacer acampada. Los vehículos van equipados con todo. Pues es importante saber conducir porque esto está a la orden del día y es importante que el cliente tenga en cuenta, repito, no hay vallas por ningún sitio, la vida salvaje se desplaza libremente y si tú tienes un problema con el coche y te tienes que bajar para solucionarlo, puedes tener leones al lado y no es ni la primera ni la segunda vez que yo vivo esto. La siguiente opción sería organizarle a vuestro cliente un paquete alojándose en lodge. Ya hemos hablado de que la mayoría de ellos son caros. Para que os hagáis una idea, en temporada alta, hablamos de temporada alta, en Botswana empieza a partir del 1 de junio, termina el 31 de octubre. Lo más económico que se puede encontrar no baja de 400 euros por persona noche y pueden llegar a costar hasta los 1.800 euros persona noche. Entonces es una opción de viaje cara. Si alguien quiere estar, vamos a poner 8 noches, multiplicar a qué precios llegamos. A esto hay que añadir que a la mayoría de ellos solo se puede acceder en avioneta, entonces hay que añadir los costes de las avionetas y bueno, a los únicos que se les puede acceder en coches, a los poquitos que hemos visto que están dentro de los parques nacionales o las reservas privadas, perdón, o las reservas nacionales. Todos los que estén en reservas y concesiones privadas solo se puede acceder en avioneta. Ventajas que ofrecen, pues evidentemente confort, dependiendo del nivel de categoría pueden llegar a tener un nivel de lujo muy, muy exclusivos. Hay algunos que ofrecen tiendas de hasta 120 metros cuadrados, enormes. Todos los que están en concesiones privadas, la realización de safari no está sujeta a regulaciones horarias, es decir, pueden hacer safaris nocturnos a cualquier hora y no están sujetos a regulaciones de zona. Cuando tú estás en un parque nacional no te puedes salir de los caminos, aunque bueno, el concepto camino en Botswana es un poco de aquella manera, pero no te puedes salir de los caminos. En cambio, si estás en una concesión privada, ellos no tienen esta limitación. Hay que tener en cuenta que son superficies enormes y que como muchos son 2 coches, 3 coches los que tiene cada lodge, porque ya hemos visto que la capacidad máxima de alojamiento oscila en 12 personas. Y bueno, eso sí, en el precio, aunque son precios altos, está absolutamente todo incluido, comidas, bebidas, safaris, casas de parque, incluso muchos de ellos, la gran mayoría ofrecen la lavandería. Y bueno, pues como pega otra peguita adicional que tienen es que en Botswana no hay guías de habla española, lo cual quiere decir que el cliente que esté en un lodge va a hacerlo, solamente puede hacer evidentemente los safaris con los guías del lodge y todos son de habla inglesa. La única opción para poder tener un guía de habla española es añadir una escolta de habla española, que si estáis preparando un viaje para 2 personas, esto es algo bastante caro. Entonces, bueno, pues el planteamiento de los lodges, como os digo, lujo, muchísimo. Unos niveles de lujo en Botswana en medio de la nada absolutamente impresionantes, teniendo en cuenta además que todos los lodges, se autosuministran de todo. No hay suministro ni de electricidad, ni de agua, ni de nada. Es decir, el lodge para suministrarle al cliente aire acondicionado en la tienda o luz eléctrica es todo a base de paneles solares, a base de generadores, bombas de agua, etcétera, porque no existe ningún tipo de suministro de nada para darle a los lodges. Y bueno, pues la última opción para ofrecerle a un cliente una experiencia de safari en Botswana es el safari móvil, que es acampando en los parques nacionales, pero organizado. Es la misma idea que conduciendo tú, pero en lugar de conduciendo tú, con un guía,
con vehículos y con campamentos en los que el operador del safari móvil se ocupa de todo. Montaje, desmontaje de los campamentos, organización de las rutas de safari, suministro de comida durante toda la ruta. Aquí las acampadas se organizan en zonas que son autorizadas solamente por el gobierno para los operadores que tienen la licencia para organizar este tipo de viaje. Y por supuesto cada campamento que se monta me da igual, en Makadilli, en Kalahari, en Chobe, en Moremi, el campamento no tiene de nada porque estamos en medio de los parques nacionales y aquí no hay agua corriente, no hay electricidad, al igual que en los lodges, pero obviamente como es un campamento que se monta para 2 o 3 días, no hay además ese suministro a través de paneles solares, con lo cual cuando estamos en un campamento, pues la única forma de proporcionar a los clientes electricidad pues es a través de linternas y agua para ducharse pues es a través de depósitos de agua que se van rellenando. Concretamente, ¿cómo organizamos nosotros, Mopan, en nuestros safaris móviles? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de las distancias, de los tiempos de traslado de una zona a otra, nosotros hemos decidido que no queremos hacer un transfer entre parques nacionales, que no es lo que queremos vender, sino que lo que queremos vender es realmente una experiencia de safari. Por esto estamos un mínimo de 2 noches en cada sitio. Toda la ruta hacemos en vehículos abiertos, Botswana, todo el mundo utiliza este tipo de vehículos. Nosotros llevamos concretamente los tenemos equipados con 3 filas de asientos y bueno, pues entonces tienen una capacidad para 9 personas porque cada fila de asientos tiene espacio para 3 pasajeros, pero queremos que la gente vaya cómoda y los llevamos con una ocupación máxima de 7 personas. 7 personas irían solo en el caso de que una salida lleve solo 7 personas. En el momento en el que haya 8 se ponen 2 coches. El máximo de personas que llevamos en un grupo son 12, con lo cual el promedio es de 6 personas por coche. Esto hace que la gente siempre tiene un sitio hacia el exterior y un espacio amplio en el centro para poder moverse, colocar cámaras y siempre tiene una visibilidad amplia y máxima de los avistamientos que tenemos en ruta. Cada vehículo lleva un frigorífico, el frigorífico va cargado de bebidas y las bebidas son autoservicio, cada uno va cogiendo lo que le apetece. Tenemos un camión, este es un camión con motor 4x4, porque un camión normal es imposible que se desplace por las zonas de los parques de Botswana, y este camión es el que utilizamos para trasladar todo el campamento. El campamento lo montamos, trasladamos nuestro personal y lo montamos nosotros, es decir, el cliente no hace absolutamente nada. Para incluir el delta del Okavango, viendo lo que hemos explicado, puesto que nos vamos a quedar en campamento, nosotros tenemos una concesión en una isla dentro del delta del Okavango, que está a unas 3 horas de distancia de uno de los embarcaderos que hemos visto en el mapa, en la isla de Sobega, y nos trasladamos en lancha. En las lanchas seguimos la misma política que en los vehículos, 3 filas y 6, 7 personas máximo por lancha, para que durante el traslado desde Moremi, desde el embarcadero hasta la isla, el tiempo que hacemos safari y la vuelta, cada traslado aquí si se considera una ruta de safari, vamos lento, vamos buscando el guía que va en la parte de atrás de la lancha, va buscando y oteando y va avisando a los clientes de cada animal que nos cruzamos por el camino. Y bueno, pues los clientes van cómodos, con mucho espacio para tomar fotografías y avistar tranquilamente a cada uno de los lados. Como os digo, en el delta del Okavango el campamento es fijo porque tenemos una concesión en una isla, pero sigue siendo un campamento, no un lodge. Es decir, no hay electricidad tampoco, no hay agua. Las tiendas están montadas con camas dentro y tienen una zona privada de baño, que el baño, la ducha, se llena, es una ducha de depósito y el retrete es un retrete de campo. Lo único que aquí tenemos un pequeñito generador, con lo cual, bueno, pues en las zonas comunes, en la zona del comedor sí que hay luz por la noche, es el único punto donde vamos a contar con ello, y alguna pequeña comodidad adicional al ser un campamento fijo. La filosofía es siempre un poco la misma, tener un espacio fuera, cerca, próximo al campamento, porque aquí tiene que estar todo muy próximo siempre, porque, repito, la vida salvaje puede estar por cualquier lado, con lo cual todo tenemos que tenerlo bastante concentrado. Siempre hay unos espacios más cómodos para las horas entre safaris, que la gente pueda descansar o que por la noche se pueda sentar alrededor del fuego.
En lo que es la parte de campamento móvil que dividimos entre 3 noches en Moremi y 3 noches en Sabuti para que haya tiempo para hacer safaris realmente en cada una de las zonas, montamos un campamento de lujo. Utilizamos tiendas Meru que tienen 20 metros cuadrados más aproximadamente otros 5 metros cuadrados de la zona del baño propia para cada tienda. Cada tienda se monta con camas, con colchones, con mantas, con sábanas, y esta puertecita que veis aquí al fondo es la que da acceso al baño privado que tiene cada una de las tiendas. Visto abierto. Es una instalación básica, evidentemente, una ducha de depósito. La ducha se llena cada vez que el cliente se quiere duchar, siempre con agua caliente, y un retrete de campo. Puesto que no hay agua corriente, pues nuestra cisterna es un cubo con arena. ¿Y cómo organizamos cada uno de los días de safari? Esta experiencia, incluso cuando un cliente está alojado en lodge, la dinámica es siempre la misma, es desayunar, levantarse muy temprano antes de que salga el sol, y se está desayunando aún de noche. En el campamento exactamente igual. Los desayunos se organizan en el campamento siempre, casi siempre los desayunos calientes, prácticamente con todo, desde huevos, bacon, zumos, cereales, tostadas, etcétera, etcétera, porque el objetivo es empezar la ruta de safari con las primeras horas de luz del día. Mínimo, de 7 a 11 de la mañana es lo mínimo que estamos haciendo safari. Cuando digo que estamos haciendo safari es que estamos yendo a 10, 15 kilómetros por hora, el guía va rastreando, el guía va buscando, va mirando despacio, se para mucho tiempo, cada vez que vemos escenas, nunca hay prisa, la gente disfruta realmente de cada una de las escenas de vida salvaje que vemos. Y bueno, pues nunca hay tiempos exactos tampoco aquí en Botswana. Normalmente, según nos vayan los avistamientos, nunca hay nada asegurado, evidentemente, en Botswana, this is África. Vamos observando, vamos parando, y normalmente sobre las 9:30, 10, según vayamos y según vaya el estado de ánimo, hacemos una parada, tomamos un café, porque se desayuna a las 7 de la mañana y los estómagos lo piden, y continuamos el safari. Las paradas siempre se hacen evidentemente en sitios autorizados, aunque tú parece que estás en medio de la nada y que el guía ha parado ahí donde le pareció bien. No, solamente hay puntos de parada donde sí está autorizado bajarse de los coches, y continuamos el safari. ¿Cuánto? Pues pueden ser las 11, pueden ser las 12, depende de cómo ha ido la mañana. Normalmente estamos regresando al campamento entre las 11:30 a 12:30, en esa banda horaria, y que tenemos un tiempo de descanso en el campamento. La gente puede darse una ducha, refrescarse, charlar, por supuesto comer. Suele quedar un ratito de tiempo para descansar después de comer y observar, porque siempre en los campamentos, como he dicho, la vida salvaje puede estar al lado, y las horas, si tenemos suerte y estamos cerca de un punto de agua, las horas centrales los animales se acercan a beber. Y después de comer, pues volvemos a salir de safari. El safari lo prolongamos, aquí sí que hay un tiempo límite, que es la hora en la que ya no se puede estar conduciendo, que en el invierno de Botswana son las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde hay que estar de vuelta, porque después de las 6 de la tarde está prohibido desplazar, que los coches se estén moviendo por los parques nacionales, que es lo que decía, no se puede salir antes de las 6 y a las 6 hay que estar de vuelta. Esta limitación no la tienen en las concesiones privadas. Entonces, bueno, pues normalmente entre las 3 y las 6 de la tarde son esas otras 3 horas que solemos explorar safari. Salir antes es absurdo, porque cuando hace mucho calor los animales no se están moviendo, están todos tumbados, y es cuando empieza a caer el sol a partir de las 3:30, a las 4, cuando empiezan nuevamente a moverse en busca de agua. En Botswana siempre la vida salvaje está muy cerca, y puesto que es un espacio muy virgen, la proporción entre metros cuadrados y número de visitantes todavía es muy pequeña, y espero que siga siéndolo así mucho tiempo. Entonces la experiencia de safari siempre es íntima, nunca hay demasiados coches. Incluso en temporada altísima, en el mes de agosto, puedes cruzarte con 5 coches en un día, 6 coches. Los avistamientos son siempre íntimos, nunca tienes 30 coches, no, estás tú y a lo mejor hay otros 2 coches, y el respeto por parte de los guías siempre es muy elevado. Si hay 2 coches viendo una escena, por ejemplo, que hay una manada de leones tumbados, el tercer coche llega para un momento y o el primero que estaba se va, hablan entre ellos, pero nunca se asedia a los animales parándose 20 coches mirando al lado de una escena, no se interfiere en su vida.
Por la tarde, igual que por la mañana, si hay tiempo, se procura hacer una parada en algún momento donde podamos disfrutar de la puesta de sol, disfrutar de una bebida y, bueno, pues regreso al campamento. El campamento, tiempo para descansar, charlar, comentar, el fuego, la cena y después de la cena, pues la televisión africana, que es el fuego otra vez. Estamos incomunicados desde que salimos de Maún hasta que llegamos a Kasane en la ruta de safari móvil. Esos son 8 días enteros en los que no hay conexión a teléfono, no hay conexión a internet, solamente hay espacios naturales, vida salvaje, silencio y un cielo de estrellas que es una absoluta maravilla. Entonces, esto es lo que a golpe rápido y tratando de ir todo lo más rápido que he podido, es la esencia de lo que es Botswana. Ahora, como os he comentado al principio, os abro los micrófonos, si soy capaz y técnicamente me deja, para que a partir de aquí podáis incorporaros todos uno a uno y podamos comentar, charlar, si tenéis dudas, estamos a vuestra disposición. Ya se van abriendo los micrófonos. A ver. Veo por aquí alguna mano levantada, que no sé si es porque le habéis dado o porque a partir de ahora tenéis ya preguntas y queréis empezar a contarme. No oigo a nadie, pero los micrófonos están abiertos. Este tipo de safari móvil organizado que nos has comentado ahora, este sí que puede ser con guía de habla hispana, ¿no? ¿O no? Sí, me vas a perdonar que como tenía... Sí, a ver, que voy a quitar. Ya, ahora. Hola. Sí, te comentaba, sí, mira, soy Maika de Viatges Emocions. Te quería comentar que este safari que nos acabas de explicar ahora, safari móvil organizado, ¿este sí es con guía de habla hispana o...? Efectivamente, las salidas he tratado de ir tan deprisa para que quedara un poco de tiempo para poder charlar, que creo que algunas cosas importantes me las he dejado por el camino. Efectivamente, las rutas de safari móvil que nosotros organizamos tienen fechas de salida garantizada y estas van con guía de habla española. Salen con un mínimo de 2 personas, un máximo de 12 y son 2 personas. El precio es el mismo de 2 que para 12. Y si solamente en una salida hubiera 2 personas, entonces el precio de 2 a 3 personas, perdón, 2, 3 personas no estaría incluido el guía de habla española. A partir de 4 está incluido. Si son 2, 3 personas pero quieren llevar un guía de habla española, tendría un pequeño suplemento. Pero es que esto es porque manejamos el mismo precio para 2 que para 12, ¿vale? ¿Hola? Conexión. Se ha caído la puta conexión, justo en el momento de empezar las preguntas. No me lo creo. Si no se vuelve a conectar en 5 minutos, la reunión finalizará. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Porque conectar vía Tengo, 4G o... tengo yo no tengo internet. compartimos internet, pero no ahora ya tengo aquí, tengo wifi. No, se ha caído. Está caído. Ya se lo comparto. Si tienes megas, compártelo con Sí, el pero es que no sé si va a permitir compartirlo. A ver, espera, voy a intentarlo. No me lo puedo creer. Ni yo tampoco. Sin acceso a internet. Espera, te intento compartir. No quiero contestar, ¿no? Igual si lo quito y lo pongo... Es que yo creo. No, es que se ha caído, pero se ha caído. ¿Dónde tengo aquí para compartir? Joder.
en ajustes sobre. Ya estoy en general. ¿Dónde? Míralo, por favor. ¿Dónde? Ajustes, compartir internet. Personal hotspot, no. Sí, ya está. Mira a ver si te comparte. Todo depende de los megas que tengas también. Sí, tengo. iPhone de Elena. Que hay un iPhone. Dale, conectar. Compartir con el mío. Venga, Danek, pero ese, el tuyo, dime la clave. Que no, que me lo ha cogido el tuyo. Vale, yo lo tengo aquí, hijo. Pero el tuyo, quita. La clave, Danek con mayúscula, Danek. todo con mayúscula. No, solo la D, perdona. 281081, 281081, punto. Dos conexiones, quita tú la... Que yo ya le he quitado, Oli. ¿Está? Sí. ¿Hola? Sí, Ana Isabel. Hola. Jolín. Sí, hola Ana Isabel, es que no escucho, no sé si soy la única o... Yo tampoco escucho, ¿eh? Sí, se oye bien, se oye bien. Hola. 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 Isabel, no se oye nada. A ver, ¿me oís ahora? ¿Hola? Tienes wifi cogido, coge wifi. Ahora está cogido. Pero no estás cogido iPhone, coge wifi. Coge wifi. Bácara. Y conectar. No me lo puedo creer. Hola, ¿ahora me oís? Ahora sí, Ahora eres sí. Ana Isabel. Es que sí, soy Ana Isabel, perdonadme. Es que ha habido una caída justo en una caída de internet. Entonces nos hemos quedado sin internet y no podíamos reconectar. Disculpadme todos. Bien, la pregunta que me habéis hecho era si iban con guía de habla española y os estaba comentando que las salidas garantizadas nuestras llevan guía de habla española incluido a partir de 4 personas. 2 y 3 personas, en principio, guía de habla inglesa con posibilidad de incluir guía de habla española con un pequeño suplemento. Y si alguien quiere viajes, rutas de Safari móvil fuera de nuestras salidas garantizadas, pero tiene algún grupito que quiere hacerlo en privado, también les podemos incluir guía de habla española. Otra pregunta, en caso de viajes de familia, ¿hay algún límite de edad para niños? Hombre, el límite de edad más recomendatorio que real. Bueno, recomendatorio, vaya. Recomendatorio. Yo te diría que un Safari móvil es una experiencia que yo no incluiría a niños menores de 8 años. Esta es mi recomendación y mi opinión. Ten en cuenta que son muchas horas de coche, muchas horas de safari y que además el tiempo que se está en el campamento no hay espacio. Dentro del campamento no te puedes mover más allá del límite del campamento. Esto para niños puede ser muy llevadero. También depende mucho del carácter de los niños. Vale. Una pregunta, ¿empieza por los aeropuertos de entrada y salida mejores para llegar a la zona de Botswana? Siempre se va a empezar, o bien se empieza por el norte, en la zona de Kasane, con lo cual el aeropuerto de entrada es el aeropuerto o de Livingstone o de Victoria Falls, normalmente mejor Livingstone, y entonces si se empieza por el norte y se sale por el sur, el aeropuerto de salida sería Maun. O bien hacerlo al revés, empezando por Maun y saliendo o por Livingstone o por Victoria Falls. Casi todas las líneas aéreas te dan el billete para entrar por Maun y salir por Livingstone. ¿Alguien tiene por ahí algún micrófono que suena alguna cosa? Otra pregunta. Has dicho que temporada alta era nuestro verano de aquí, pero que coincidía con época seca. Exacto. ¿Cómo se entiende esto? Pues muy ¿No sencillo. es mejor ir en temporada húmeda? No, para la vida salvaje, cuanto menos agua,
mejor es la Mejor. experiencia de safari, porque los animales se concentran. Cuando hay mucho agua, los animales se dispersan porque tienen agua por todos los sitios. Cuando hay poca agua, los animales se concentran donde hay puntos de agua, entonces es mucho más fácil verlos. Evidentemente la vegetación es menor, porque todo árbol de hoja caduca Caduca. en temporada seca no tiene hojas, con lo cual tienes mucha menos vegetación y mucha más visibilidad y más concentración de animales. O sea que es aconsejable siempre viajar en temporada seca. Para hacer safari, siempre, siempre. Cuanto Siempre. menos agua haya, más mejor es la experiencia de safari. Aparte de que en temporada de lluvias, por ejemplo, el safari móvil es inviable porque, como ya Claro. he comentado, son lluvias tipo tropicales, entonces estar en un campamento lloviéndote a mares, pues no es agradable. Y además ya he dicho que los caminos, bueno, pues es un estado muy virgen de caminos, con lo cual muchos se inundan y hay muchas zonas que se convierten en impracticables. Ujú. Vale. El tema sanitario, en caso de, como hemos hablado de que está todo bastante aislado y demás, el tema sanitario, ¿cómo está organizado en caso de necesidad? Bien, nosotros incluimos en todos los safaris móviles, incluimos un seguro de rescate aéreo en helicóptero. Esto es una empresa, vamos, una suiza que se ha instalado con su marido allí, ella es médico y ha creado un sistema sanitario privado que incluye el rescate aéreo en helicóptero. Entonces, ella entra como médico para un primer auxilio, en el helicóptero se tarda en salir 15 minutos a Mahón y entonces ya se traslada al hospital en el caso de que hubiera cualquier emergencia. Dado que, como ya he dicho, no hay ningún tipo de cobertura de móviles ni nada por el estilo, obviamente nosotros, todos los operadores móviles, llevamos contacto y comunicación con la oficina permanente a través de radio en todos los coches y llevamos teléfonos vía satélite que sí que funcionan y que sí que tienen cobertura porque cogen el satélite directamente. Entonces, estamos comunicados permanentemente y esta sería la forma de, en el caso de que hubiera una emergencia, ponernos en contacto con el sistema de rescate aéreo en helicóptero que está incluido en todos los viajes. Vale, estupendo. ¿Más dudas que tengáis? ¿O comentarios? ¿Qué os ha parecido? ¿Que os he ayudado a aclarar un poco qué es Botswana y cómo ofrecer Botswana a vuestros clientes? ¿No os he aclarado nada? Decidme algo. Bueno, sí, has ayudado bastante. Lo que veo entonces que sí que Botswana es una destinación no para todo el mundo. No, efectivamente. No. Está claro, está claro. Yo suelo decir que Botswana, o sea, decir, si alguien no ha tenido nunca una experiencia de safari, a lo mejor Botswana no es el mejor sitio para empezar. Esto es una opinión. Y sí que es importante explicarle a la gente en qué consiste estar en Botswana, porque hablamos, me da igual que elijan, que quieran gastar más dinero y quieran estar una semana combinando 3 zonas en Lodge, o quieran gastar menos dinero y hagan una experiencia de safari móvil. Al final, todos los días que están en Botswana son días de safari, en medio de naturaleza, y es safari, safari, safari. Entonces hay que tener muy claro que te gusta y que no te sature, porque además no tienes la posibilidad de hacer otra cosa que no sea eso, ni como de irte a tomar una cerveza a ningún lado porque no puedes moverte de los campamentos o del entorno del lodge, en el caso de que estés en un lodge. No tienes otra cosa que hacer. Hay que tenerlo muy claro y gustarte mucho para disfrutar la experiencia. Sobre todo, como siempre, que las expectativas coincidan con lo que después te vas a encontrar. Entonces, por esto es importante tenerlo claro para podérselo transmitir a los clientes qué es lo que van a vivir y que lo lleven de alguna forma claro qué es lo que van a vivir. Otra pregunta referente al safari móvil organizado, que veo que es la forma, digamos, más popular para poder viajar a Botswana. Si no te quieres gastar una cantidad exagerada ni tampoco quieres ir tanto a la aventura como ir en campamentos por tu cuenta, ¿no? Este tipo de safari móvil organizado, al igual que te he preguntado por el tema de niños, personas mayores, ¿también habrá un límite por el tema de comodidad o demás? O... Aquí sí que no hay ningún límite y sí que depende un poco del carácter. Yo he tenido en algunos grupos gente de 75 años, ¿eh?
O sea, Mm, ya has visto un poco la foto de la tienda por dentro, la sí, comodidad o sea, son camas con colchones, obviamente no es tu cama y son camas de, creo que son ya. 85, no estoy segura, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, no estás en tu casa, pero son cómodos, o sea, y bueno, pues teniendo en cuenta estas limitaciones de que no hay una ducha que tú abras un grifo y está saliendo el agua, sino que tienes un depósito, que ese depósito que se ve ahí, normalmente, o sea, decir, por ejemplo, dos personas se duchan, de esto te digo, de las chicas lavarse pelo, aclararse y de todo, o sea, tiene mucha más capacidad de agua de la que parece, pero obviamente es un poquito más incómodo que pues que estar en un baño de un lodge o en el baño de tu casa. Teniendo claro estas pequeñas limitaciones, yo he tenido gente de 75 años en los grupos, y encantados de la vida. Hay que tener en cuenta también Y que las no hacen absolutamente nada, o sea, es decir, el personal de nada. campamento lo hace todo, monta tiendas, desmonta tiendas, cocina, pone mesas, quita mesas, limpia, friega, o sea, es decir, hace las camas, barre las tiendas, el cliente no hace absolutamente nada, nada más que comer, hacer safari y sentarse, eso sí, porque ejercicio haces poco en el safari móvil, porque no tienes dónde moverte. Mm, claro. ¿Y las tiendas qué capacidad tienen? Mínimo y máximo. ¿Existen tiendas individuales? ¿Cuál es la capacidad máxima de las tiendas? Normalmente por comodidad solemos llevar esas tiendas Meru para dos personas, ¿vale? Para determinados viajes de grupos en privado, en vez de utilizar las tiendas Meru, que suponen un aparataje bastante grande, utilizamos tiendas un poco más pequeñas, de 3x3, también con el anexo del baño. Las tiendas Meru, estas realmente puedes poner 3 camas perfectamente. Nosotros solemos ponerlas con 2 camas y si en algún caso, por ejemplo, en una de las salidas va un grupito que son 3 amigos o 3 amigas, pues como quieran, o ponemos 3 camas o al tercero o la tercera le ponemos una tienda individual. Lo que pasa es que también te digo que hay gente que le da miedo dormir solo en la tienda individual. Dormir solo. Claro, Pero 3 personas claro, pueden claro. dormir perfectamente dentro de la tienda. Se caben 3 camas perfectamente, con amplitud, ¿eh? Vale, vale, vale. Más preguntas del resto de compañeros que tenemos ahí, que todavía queda mucha gente por allí. Veo por aquí a varios Ángel, Ariana, Beatriz, Bernardo, David, Cristina. ¿Tenéis preguntas, comentarios? Decidme. ¿Me oyes? Ana, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Hola? Ana, ¿me oyes? Que se oye, sí. Sí, sí, te oigo, te oigo. Quería preguntarte, el tema de comidas. Imagino que será todo muy limitado a un poco lo que se hace a lo mejor en otras zonas de safari o hay algo diferente. La comida es muy, 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 muy variada. Yo soy la responsable, normalmente soy la que está más tiempo allí con los grupos y soy además la que se ocupa de compra y la comida es bastante variada. Entonces, siempre, como ya he comentado antes, el desayuno, los desayunos se suele poner de todo. Vamos alternando un poco cómo va el día, pero lo normal es que sean desayunos calientes, con huevos revueltos, con tostadas, con zumo, cereales, yogures, fruta. Las comidas y las cenas siempre se organizan incluyendo un mínimo siempre llevan tres platos, cocinados de 20 formas distintas. O sea, es decir, siempre hay un plato de hidratos de carbono, que puede ser patata asada, que puede ser un arroz, que puede ser unos espaguetis, que puede ser un puré de patatas, que puede ser siempre un plato con hidratos de carbono. Siempre hay un plato con verduras. Allí en Botswana las cocineras, todas las cocineras con las que trabajamos y que vienen con nosotros han estado previamente trabajando en Lodge y tienen todas un manejo de variedad de cocina impresionante. Entonces estas verduras, pues igual, pueden ser verduras tipo wok o pueden ser verduras a la plancha o pueden ser verduras hervidas o ensaladas, pero siempre hay verduras. Y luego siempre hay un plato de carnes, que puede ser o carne o pollo, igualmente. Pollo frito, pollo asado, carne estofada, o sea, es decir, hay muchísima variedad y normalmente no se repiten platos, pero siempre hay esas 3 bases y la bebida está toda incluida. Perdona, ¿podéis tener en cuenta a las personas alérgicas o veganas? Sí, claro, claro, por supuesto. Ya hemos tenido vegetarianos, ya hemos tenido celíacos, ya hemos tenido, entonces, siempre
15 días antes o 20 días antes de que se inicie la ruta de safari, de que el cliente vaya a viajar, nosotros, el departamento comercial, os pasa un cuestionario para que el cliente nos diga sus preferencias de bebidas, sus preferencias de comida, si tiene limitaciones alimenticias de algún tipo, o bien por salud o bien por decisión, como puede ser un vegano. Y, por supuesto, esto se avisa, se prevé a la hora de organizar la logística de la compra y se avisa a las cocineras. Y en el caso, por ejemplo, de celíacos, pues toda su pasta o todo se cocina aparte, se separa. Ana, ¿habéis tenido parejas en viaje de novios? No lo sé, sinceramente ahora mismo no me acuerdo. Ha habido algunas. Sí, me Hola, dicen que sí. Soy Oliver, creo que eres Beatriz, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bueno, hola a ti y a todos los demás que estáis ahí, que estaba aquí al lado de mi compañera Anabel y no he participado en ningún momento. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Entonces, bueno, sí ha habido algunas parejas de novios que hemos tenido, entonces han decantado. Y no sé exactamente cuántas, pero sé que algunas. Como recomendable para viaje de novios, puede ser perfectamente. Si ellos quieren esta experiencia, luego estaría la posibilidad. Muchas veces te piden la extensión a playa y bueno, sabéis que o bien Mauricio, que nosotros no lo trabajamos, o bien la opción de Mozambique, si quisieran esta alternativa se podría combinar aparte. Y si no, pues el viaje en sí. De hecho, yo he acompañado a algunos novios y han venido encantados. Imagino. ¿Normalmente acompañáis a alguno de vosotros siempre o no? En estas salidas organizadas. Sí, efectivamente. En el safari móvil, ¿no? Sí, correcto. Vamos siempre, bueno, pues va un guía conductor, ellos son guías, bueno, pues guías locales, naturalistas, con la licencia de habla inglesa, y siempre uno de nosotros, como comentaba mi compañera Ana, a partir de 4 personas, uno de nosotros acompaña al grupo, bueno, pues digamos como escolta de habla hispana, como supervisor, como queramos llamarlo, estando pendiente del grupo en todo momento, y bueno, con esa posibilidad de para 2 o 3 personas poner ese suplemento también sería posible. Siempre uno de nosotros del equipo de Mopane está con los grupos. Oliver, otra cosa, me queda claro que en ningún momento hay que pagar nada extra allí, bueno, aunque propios luego al final y tal, pero me refiero a no son viajes en los que se reúne dinero para comprar pues bebidas o pagar tasas allí directamente, nada de esto, ¿no? No, a ver, bueno, dentro de lo que está incluido en el viaje, como notas, o sea, quiero decir, como gastos, a pagar allí en destino, como hacen otros operadores, nosotros no hay que pagar nada en destino. O sea, una vez sale de aquí el cliente, ya va con todo abonado, y sí que es cierto que hay algunas cosas que no están incluidas, como por ejemplo, la cena en Maún el primer día de llegada no está incluida. En Maún es un alojamiento y desayuno. A partir que empezamos el safari móvil, al día siguiente en dirección a Moremi, desde ese día es pensión completa hasta la llegada a Cataratas, que en Cataratas igualmente sería un alojamiento y desayuno, y bebidas durante el safari móvil sí están incluidas, generalmente, bueno, pues aparte de agua, refrescos, cervezas, sí que si el cliente quiere comprar vino o incluso algunos licores, que bueno, alguna vez nosotros siempre llevamos para invitar alguna botella, sí que es cierto que si ellos quisieran algo, bueno, pues se podría comprar en Maún y ellos llevarlo. Las bebidas alcohólicas extras. Aparte de eso, bueno, pues en los 2 últimos días que estamos en Chove, que estamos en alojamiento, las 2 penúltimas, o sea, antes de llegar a Cataratas, las 2 noches que estamos en Chove, esas 2 noches sí tenemos, esos 2 días tenemos pensión completa, pero la bebida igualmente, cuando estamos cenando en el alojamiento, esa bebida no está incluida. Quitando esos pequeños puntos, o el visado de entrada en Zambia, en este caso nosotros trabajamos con Zambia, pero si por algún motivo hubiera que cambiar porque no hubiera disponibilidad de vuelo y hubiera que ir a Zimbabue o incluso para otros, bueno, pues porque se solicitara que quisieran ir a Zimbabue, en el caso de Victoria Falls, ese visado de entrada se paga siempre en destino. Y además es recomendable llevar siempre efectivo porque a veces hay problemas con la tarjeta de crédito. Son cosas muy puntuales y que realmente en un marco económico son gastos muy reducidos. O sea, es muy poco lo que el cliente va a abonar allí. Los gastos extras que va a tener, una vez salga de aquí lo va a tener prácticamente casi todo cubierto. Allí va a tener muy poco. Quitando que luego quiera hacer, bueno, pues actividades opcionales en Catarata y eso serían extras. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Creo que mi compañero ha dejado bastantes cosas claras. Ha sido profunda y concisa. Oliver, agradeceros que fenomenal, la exposición me ha encantado, me ha quedado claro algunas cosas que tenía mis dudas y bueno, creo que habéis hecho un trabajo estupendo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti y a todos, ti y a todos todos. los que estáis. Y bueno, no obstante, por supuesto, sabéis que a partir de aquí estamos en constante contacto con vosotros. Siempre uno de nosotros está aquí en España. Entonces, bueno, pues o a través de nuestra oficina comercial que tenemos en Madrid o a través de los móviles, cualquier duda en la que os pudiéramos ayudar según, bueno, pues os fuera surgiendo, fuera de esta charla, estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a A vosotros. vosotros. Oigo por ahí una voz. ¿Alguien que quería Gracias, preguntar? compañera, pero quería preguntaros, las diapositivas que habéis puesto durante la exposición, ¿nos las vais a enviar por algún tipo de correo o algo? Es para tener los mapas un poco más claros, la limitación de las zonas. Sí, la presentación entera se está grabando, excepto ese corte de caída que hemos tenido ahí de internet que casi me da un ataque de nervios. El resto creo que se ha grabado todo y el vídeo completo lo subiremos en YouTube, os pasaremos el link. Aparte de eso, independiente, o sea, aparte que tengáis esa herramienta, que tendréis la presentación en PowerPoint subida en YouTube, si necesitáis cualquier mapa, cualquier información complementaria, nos la pedís por email y os la enviamos. O sea, si alguien, aparte de esa generalidad, necesita algo en particular, quiere mapas, nos lo pedís y os lo enviamos, no hay ningún problema. Igual que tenemos en Dropbox. Sí, perdona, dime. Perdón, como contacto tengo un contacto que es elena.gomez@mopanesafari.com. Sí, ella es Elena, que está aquí también, es una de las personas que está en el departamento comercial y puedes contactar con ella y ella te envía lo que necesites. Le podéis pedir a Elena, le podéis pedir a Oliver, su correo es oliver.torres@mopanesafaris.com. También cualquier información que necesitéis, fotografías. Tenemos una carpeta Dropbox donde hay bastantes fotografías de los campamentos. Una pequeña parte de esta presentación, la que se refiere solo al Safari móvil, la tenéis a vuestra disposición en Dropbox también, por si queréis explicarle al cliente cómo son las tiendas, cómo se vive el Safari, concretamente la parte del Safari móvil, no pesa demasiado y la podéis descargar directamente desde Dropbox. Y cualquier información, material gráfico de marketing que necesitéis, aclaraciones de distancias, de tiempos, estamos a vuestra disposición. Vale. A través de la web necesitamos algún tipo de código o algo. Te lo digo porque yo soy de Viajes a Tours y somos una agencia de Grupo Nego. Entonces, no sé si necesito algunas claves especiales para entrar a través de vuestra web. Para descargar, si escribes a Oliver o Elena, cualquiera de los correos que hemos dicho, ellos te mandan los passwords de acceso para que te descargues los programas con los precios de agencias de viajes, las condiciones que tenemos para agencias de viajes. Comentar que la web ahora estamos cambiando. Sí, la web ahora está en proceso de cambio, estamos actualizándola entera, no tiene toda la programación subida en este momento, pero sí que hay un acceso que efectivamente necesita de un password para descargar toda la programación para agencias de viajes. Vale, me imagino que tendréis más programas. Yo es que en programas realmente tengo 3 vuestros. Y me quedan muy cortitos. Son los que tienen ego, a lo mejor ellos subidos en la intranet, no sé si será por eso. Sí, sí. Y se me quedan cortos, claro. Sí, no hay problema, te podemos mandar, ya te digo, solicítanoslo, escríbenos un email y te mandamos sin problema porque tenemos, bueno, como salida garantizada, en Botswana tenemos una, bueno, de los otros países, en Namibia y en Sudáfrica tenemos otras salidas garantizadas. Y aparte como programación, bueno, pues paquetes desarrollados tipo que, bueno, están cotizados y tal y como están, si el cliente lo quiere y si luego hay disponibilidad, tenemos varios paquetes de Lodge, ahí no sé si hay 4 o 5, aparte de luego el de Belmont, entonces hay varias rutas, tanto de Botswana, de Namibia como de Sudáfrica. Entonces, una vez Elena, te mandemos el link con la contraseña, ahí podrás descargar una a una todas las salidas en archivo Word y con todas las especificaciones de lo que está incluido, lo que no está incluido, las condiciones, lo tendrás todo muy desarrollado. Vale.
Y una pregunta más y ya acabo. Y combinaciones de países, es decir, Namibia, Botswana, Cataratas Victoria o tocando la zona de Sudáfrica, ¿toda esa zona tenéis combinados o no? Tenemos combinados, se puede combinar, tenemos, o sea, las rutas que tenemos con salida garantizada en Namibia y Botswana, las fechas se seleccionaron precisamente para que la ruta de Namibia se pueda combinar luego con la de Botswana. Lo que pasa es que el concepto lo hacemos bueno, en grupos reducidos, la ruta sería una ruta de 22 días en tierra, que con los vuelos serán 24 días, y al ser grupos reducidos, comparado con el otro producto que se está comercializando ahora que es de camión, es diferente, es muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces sí se puede hacer, ¿vale? Se podría hacer. Vale. ¿Vale? De hecho tenemos ya algún grupo que, por ejemplo, para julio ya hay algunas personas que lo van a combinar. Bueno, las salidas garantizadas en concreto en Botswana, las de agosto las tenemos un poco completas. Bueno, salieron a la newsletter con las disponibilidades que hay todavía, ¿no? Pero vamos, sí, se podría hacer. Contestando a tu pregunta, se puede hacer. Vale, pues mañana cuando esté en la oficina os envío el correo para que nos podáis enviar las claves de acceso a la web, porque es que solo tenemos 3 circuitos vuestros y realmente yo estoy trabajando con otros turoperadores. He trabajado mucho, por ejemplo, con Ratpanat, con Kananga, que son los típicos conocidos. También es cierto que yo trabajaba en Viajes Azul Marino Club Marco Polo, sí. Entonces son los que conozco realmente. Sí, efectivamente, bueno, pues hasta ahora, bueno, pues esa alternativa, en el caso de Botswana, bueno, pues sí que es cierto que hasta ahora el camión era la alternativa que existía a los lots, no había una alternativa, digamos, intermedia. Entonces, lo que estamos ofreciendo nosotros es esa alternativa intermedia entre esa ruta un poco de batalla al lujo, ¿no? Ese ni blanco ni negro, ese gris. Y bueno, pues sí que nosotros nos hemos decidido a ofrecer más, centrándonos en el país entero, en intentar exprimir cada uno de los países, y sí que el combinado que se puede hacer, pero no tiene nada que ver con el camión, o sea, son rutas que no somos un poco realistas, porque realmente si haces una ruta, por ejemplo, en Namibia-Botswana, que incluya los dos países, al final en Botswana apenas si haces safari, por lo que he estado explicando de las distancias, etcétera, más haces un traslado como de entre zonas, porque no te da tiempo prácticamente a hacer safari, y en Namibia si dejas la ruta en unos 20 días un poco más de lo mismo, o sea, es que prácticamente no te bajas del camión en este caso, o del coche, porque igualmente las distancias en tiempo son largas. Entonces, bueno, pues no nos gusta para nada el tipo de viaje en el que el 75% del tiempo se está en el vehículo y el 25% es el que realmente se dedica a actividades. Entonces, nosotros preferimos ofrecer un producto en el que el cliente realmente haga el tiempo de actividades que merece la pena. Un billete de avión caro, más 24 horas de avión para llegar al país. A priori nos resistimos a organizar otros viajes pues esto, que realmente estés más tiempo en el coche o haciendo safari, o en el caso de Namibia haciendo actividades propiamente en el país, en cada uno de los sitios a los que vas. Claro, vale, pues lo dicho, mañana os envío cuando esté en la oficina los datos para que me podáis enviar las claves para acceder a vuestra página web y así conoceros un poco más. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los demás. No sé si alguno os queda alguna pregunta más. ¿Queréis algún comentario? O damos por finalizada la reunión, que bueno, pues nos ha prolongado casi 2 horas al final, lo cual es maravilloso, porque eso quiere decir que hemos estado todos a gusto y espero que os haya realmente servido a todos. Por mi parte está todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Os despido a todos y bueno, pues repito ya como última vez, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, para atender a vuestros clientes. Muchas gracias nuevamente por haber estado. Un saludo. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Suele pasar.